Ya estudiantes, habla el profesor Ricardo de Lenguaje y Comunicación y hoy es una clase especial porque corresponde una evaluación. El objetivo de la clase va a ser evaluar la comprensión de una narración. Y el objetivo es un objetivo que tiene intenciones de profundizar la comprensión de una historia, en este caso, o de un cuento. Veamos lo que debes hacer en el día de hoy. Bueno, el paso número uno es que tú tienes que leer una historia, un cuento que se llama Los malos vecinos. Lo importante de la lectura es que tú puedas comprenderlo. Si en el caso que no lograste comprender, tienes la responsabilidad de volver a leerlo por segunda o tercera vez si es necesario para que el resultado de tu evaluación sea exitosa. El paso número 2 va a ser contestar las preguntas de alternativas, que son 4. La número uno es, ¿cuál es el problema que se identifica en este cuento? Bueno, tras leer el cuento, te vas a dar cuenta que en el desarrollo de esta historia aparece un problema entre dos personajes. Por lo tanto, tú tienes que tener la astucia y la comprensión para tratar de identificar cuál es el problema que enfrentaron estos personajes en esta historia. En la pregunta número 2, ¿cómo se soluciona el problema de los vecinos? Bueno, si hubo un conflicto en el desarrollo, lo más seguro que en el desenlace o cierre de esta lectura también va a haber una solución al problema. Por lo tanto, descubre cuál es la solución que encontraron estos personajes o estos dos vecinos en su problema. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes características psicológicas no representa a los vecinos? Bueno, si te das cuenta y analizas cada una de ellas, te vas a fijar que ambos vecinos tenían muchas características muy en común. Pero sin embargo, una de las alternativas no tiene para nada relación con la característica de ninguno de los dos vecinos. Y la pregunta número 4, ¿qué dibujo representa el desenlace del cuento? Cuando nos referimos al desenlace, nos referimos al término, al cierre de esta historia. Por lo tanto, solo una imagen, si lo ordenas tú cronológicamente, te vas a dar cuenta que solo una imagen corresponde al final de esta historia. Marca la alternativa correcta. El paso número 3 va a ser subraya la respuesta a la lectura y sigue el ejemplo. Si bien es cierto que esto no tiene una evaluación, el subraya la respuesta, pero va a tener un puntaje adicional que aquellos que lo envíen, ¿cierto? Se va a considerar ese puntaje adicional. Por lo tanto, es importante que tú trates de hacer lo que se te va a pedir tras terminar de contestar las preguntas. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que en esta prueba hubiese también una pregunta número 5. Y la pregunta es, ¿qué característica tenía el papel que se cayó al vecino? A, delicado; B, viejo; C, insignificante; D, valioso. Lo que yo debo hacer entonces es buscar la lectura, nuevamente leerla, y si me fijo voy a encontrar que en parte del inicio de esta lectura dice se le cayó un papel importante. Bueno, como encontré la respuesta en el texto y dice se cayó o se le cayó un papel importante, yo voy a destacar dónde encontré la respuesta en el texto y voy a colocar justo al lado el número 5 que corresponde a la pregunta 5, lo que yo acabo de destacar. Vuelvo a las preguntas entonces y veo cuál de las cuatro alternativas es la correcta. Si dice en el texto que se cayó un papel importante, veamos cuál calza para dar con la respuesta correcta. A, delicado; no. B, viejo; tampoco. C, insignificante; para nada, porque si era importante. Y D, valioso. Mm, Pero fíjate que no aparece ninguna alternativa importante. Pero, sin embargo, una de las alternativas tiene un sinónimo que vendría siendo la alternativa D, valioso. Por lo tanto, lo que yo destaqué anteriormente me sirvió a mí para dar con la respuesta de esta pregunta y dar con que era valioso porque es un sinónimo de importante.
Por lo tanto, no te olvides de subrayar las respuestas en el texto, la que tú encontraste en el texto, y colocar el número de la pregunta que corresponde. Correcto. Si lo haces así, tendrás correcta tu respuesta. Finalmente, recuerda enviar una fotografía una vez terminada tu evaluación. Hay plazo hasta el martes 20 para enviar tu evidencia de lenguaje y comunicación. Cumple con tu responsabilidad. Confío en ti de que tú cumplirás dentro de los plazos que corresponden. Y que no te suceda lo que le sucedió a él. Wey, ¿alcanzaste a enviar el trabajo? ¿Qué trabajo? El de plataforma se cerraba a las 8. Imagínate la cara que puso el estudiante al no enviar su evaluación de lenguaje el martes hasta las 8 de la tarde. Que no te pase lo de él. Que esté muy bien. Saludos.